A ir con el manejo de la cánula nasal de alto flujo. Es un sistema considerado como alto flujo independiente de los sistemas de oxigenoterapia convencional, ¿no? Vamos a ver el porqué de cada uno. Entonces, bueno, el manejo de la cánula de alto flujo, reportar mi conflicto de interés nuevamente con Fisher and Paykel Healthcare. La agenda que vamos a ver hoy es los conceptos básicos de terapia de alto flujo, cómo ha venido evolucionando la cánula de alto flujo en los diferentes escenarios clínicos, algo de evidencia, cómo está implementado, los protocolos que tenemos para el uso de la terapia, ya que es una terapia que se usa bastante ya a nivel mundial desde hace muchos años, nacional también se viene usando desde hace muchos años y pues digamos que se ha venido cambiando la práctica clínica para el uso pues de esta tecnología. Vamos a ver un pequeño video ya para finalizando de cómo se coloca una guía de montaje de la cánula de alto flujo, qué dispositivos se utilizan normalmente y las conclusiones finales. Entonces, bien, acá tenemos la definición como tal de lo que es la terapia de alto flujo. Recordemos que esta es una terapia de soporte respiratorio no invasivo, donde vamos a entregar caudales de flujo mayores a la demanda del paciente, ¿ya? ¿Cómo van a ser estas entregas, no? A través de un dispositivo o una cánula nasal, un puntero, perdón, discúlpeme, coloco el puntero acá ya. Que se va a entregar de manera humidificada y calentada. Esto es lo más importante que también mencionamos en, en la charla anterior, y es que cualquier sistema de oxigenoterapia, ya sea de bajo o alto flujo, sistema de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, toda debe ir humidificada y calentada, temperada. Es supremamente importante porque si no, no vamos a entregar una terapia de calidad asemejando a lo que sucede normalmente dentro del sistema respiratorio. Entonces recordemos que es una terapia de soporte respiratorio abierta, donde entregamos caudales de flujo mayores a la demanda del paciente en condiciones óptimas, humidificada y calentada. ¿A través de qué? De una interfase que es una canulita nasal similar a una cánula nasal convencional, donde podemos permitir que mi paciente esté cómodo, esté tranquilo, esté adherido a la terapia y digamos que reciba estos mecanismos de acción que vamos a ver más adelante. Normalmente la cánula de alto flujo da un soporte respiratorio para ese tipo de pacientitos que tienen una dificultad respiratoria de leve a moderada, donde necesitamos apoyarlo a que mejore esa presión dinámica, que mejore el barrido del CO2, que se entregue una fracción inspirada de oxígeno precisa, ¿ya? Pero adicional que le ayudemos como terapia de humedad, ¿no? Para evitar o tener estas secreciones mucho menos densas, menos adherentes y permitir que este paciente las tenga hidratadas para que sean mucho más fáciles de extraer o expectorar. Y definitivamente no dejamos de lado la comodidad y confort del paciente, que el paciente esté tranquilito, como vemos aquí un bebito, que pueda recibir su alimentación en dado caso, que lo puedan cargar, pueda estar cerca al familiar y que se conserven todos estos beneficios dentro de un solo mecanismo de entrega. Entonces, bien, vamos a ver cómo funciona esta terapia de alto flujo. Entonces, hay varios mecanismos de acción importantes asociados al uso de la terapia en diferentes tipos de pacientes, ya sea el paciente recién nacido en su estado, puede ser un paciente prematurito, un paciente a término, en bebés, pacientes lactantes, pacientes en edad escolar o ya pacientes similares a los adultos, ¿no? Entonces tenemos tres mecanismos de acción, o bueno, dos mecanismos de acción importantes, como les decía anteriormente. Tenemos que genera una reducción del espacio muerto anatómico, genera una presión positiva dinámica en las vías respiratorias y mejora la comodidad y confort del paciente. Recordemos que la comodidad es lo más importante alrededor de estos dos sistemas o mecanismos de acción diferenciados, porque esto es lo que nos va a marcar el diferencial con relación a las otras o los otros sistemas de oxigenoterapia convencional, ¿no? Vamos a ver uno a uno por separado. Cuando tenemos el lavado del espacio muerto anatómico, entonces tenemos varias cosas acá importantes. Acá tenemos dos modelos, un paciente sin asistencia y un paciente con asistencia respiratoria por alto flujo. Entonces, cuando estamos hablando de entregar un sistema de soporte, estamos hablando de que cuando entregamos flujos mayores a la demanda del paciente, normalmente un pico fluido respiratorio de un bebito,
de un niño lactante, aproximadamente 5 litros, estamos hablando de entregar flujos mayores, ¿no? 10, 15, 20, 25, de acuerdo al peso de mi paciente, yo voy a titular esta remoción del CO2 o instaurar esta presión dinámica. Entonces, si yo instauro un adecuado flujo de acuerdo al peso de mi paciente, a la edad de mi paciente, al tipo de la fosa nasal de mi paciente, pues yo voy a generar un adecuado espacio muerto anatómico, lavado de ese espacio muerto anatómico, mejorando pues ese intercambio gaseoso, ¿no? Y haciendo que ese volumen minuto total mejore, haciendo que haya un adecuado trabajo respiratorio, disminuir ese trabajo respiratorio, haciendo que mejore la dificultad y que en últimas pues yo evite intubar a mi paciente, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema sin soporte. ¿Qué pasa cuando estamos sin un sistema de soporte, no? Tenemos altas concentraciones de oxígeno, si es que mi paciente está cursando con una patología que así lo requiera. Tenemos no tenemos un control de estos niveles como tal de CO2, simplemente tenemos un bebito con dificultad respiratoria, muy lábil, susceptible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Normalmente tenemos un volumen alveolar, ¿cierto? Digamos que de esta manera, y vemos un volumen de espacio muerto de este tamaño, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo estoy administrando terapia de alto flujo? O sea, esto es oxigenoterapia convencional. Mi paciente puede tener este volumen alveolar, pero tiene un espacio muerto altico por la patología que sea. Cuando yo instauro con el alto flujo un paciente con estas condiciones, automáticamente miren cómo con el alto flujo yo mejora la ventilación o ese volumen alveolar. Solamente con instaurar el sistema, ayudando a barrer con este flujo más alto que el paciente puede requerir. Entonces, ¿qué pasa con el volumen de espacio muerto? Mucho más bajito. ¿Qué pasa acá? Pues que voy a mejorar los niveles de oxigenación, voy a barrer esos niveles de CO2 del espacio muerto anatómico, voy a hacer que mejore el intercambio gaseoso y que haya un impacto en el paciente adecuado. ¿Por qué? Porque sabemos que, si bien es cierto que es un sistema abierto, contribuye por este flujo alto a que este CO2 baje un poco este espacio muerto y que mejore la ventilación alveolar, que va a hacer a la final que mejore la oxigenación. Acá tenemos un video de cómo hace cómo es este mecanismo de acción, ¿no? De la cánula de alto flujo versus una respiración sin asistencia. Aquí tenemos alto flujo y acá tenemos una oxigenoterapia convencional. Veamos los colores. Este color púrpura va a ser el CO2, el color azul es el aire ambiente y el verdecito va a ser un aire mezclado, ¿no? Aire oxígeno mezclado. Entonces, normalmente vamos a ver cómo en color azulito vamos a ver el aire ambiente y acá el mezclado, ¿no? En la inspiración, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, normalmente cuando estamos inspirando, todo el tiempo estamos mezclando el aire y el oxígeno, y aquí normalmente sin asistencia estamos con todo el aire en la vía aérea superior, ¿verdad? Esta es una respiración. Miren qué pasa cuando está exhalando el paciente. Como esta presión, este flujo es continuo, miren qué pasa, aquí está todo lleno de CO2. Cada vez que entra y sale el aire, se concentra en los niveles de CO2, pero ¿qué pasa cuando yo estoy entregando terapia de alto flujo? Como es un flujo constante de entrada y de salida, miren que tanto en la entrada como en la salida se va a mantener como un reservorio en el espacio muerto anatómico de oxígeno, pero va a ser un reservorio de oxígeno de acuerdo a que él requiera para saturar objetivamente. Mire la diferencia. Aquí siempre va a haber un reservorio de oxígeno. ¿Para qué? Para que mejore esa ventilación alveolar, ese volumen minuto, ¿ya? A diferencia de lo que no pasa con oxigenoterapia convencional. Miren que generalmente la vía aérea siempre está llena de enriquecida de CO2, a diferencia de lo que no pasa en alto flujo, ¿ya? Entonces, este es el efecto un poco más gráfico para que se pueda entender. Cuando hablamos de la presión positiva dinámica, estamos hablando que el alto flujo entrega esta presión positiva dinámica de las vías respiratorias. Es relativamente baja, aproximadamente 2 a 5 centímetros de agua, pero de todas maneras genera un sistema de soporte. A diferencia de una oxigenoterapia convencional que miren que se encuentra casi en cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo instauro esta presión positiva, ¿no? A través de un flujo. O sea, esta es una presión resultante del flujo que yo estoy instaurando.
Va a tener reducción de la frecuencia respiratoria, reducción del esfuerzo inspiratorio, de disminución del trabajo respiratorio. Esto va a hacer que mi paciente respire más lento, más profundo y que el pacientito mejore los volúmenes pulmonares en cierto caso y obviamente que se traduzca en qué? En mejoría de la oxigenación. Porque es importante mantener este sistema y reconocerlo porque esta presión positiva durante la inspiración pues reduce ese trabajo respiratorio, o ese trabajo inspiratorio, haciendo que la expiración sea un poquito más alta, ¿sí? Más importante, generando ese efecto de mecanismo de flujo soporte, entre comillas, donde va a hacer que se prolongue la fase exhalatoria y que promueva una inspiración más lenta y más profunda, ¿ya? Vamos a verlo aquí. Ojo, aquí es importante algo, ¿no? Va a depender del flujo que el paciente requiera de acuerdo al peso, a la frecuencia respiratoria del paciente, al pico flujo inspiratorio, entre comillas, ¿sí? Si yo dosifico el alto flujo de acuerdo a mi pacientito, al peso de mi paciente y no ocluyo las narinas, si no voy a poner la cánula específica para ese paciente, yo voy a obtener estos resultados del lavado del CO2 y de la presión positiva dinámica, ¿ya? Digamos que queda un poco más del lado de la frecuencia respiratoria, del pico flujo. ¿Por qué? Porque este es un sistema que estamos entregando un flujo continuo mucho más alto, que es el que va a generar estos mecanismos de acción, a diferencia de la oxigenoterapia convencional, que recuerden que podemos llegar hasta 2 litros en neonatos y más o menos 4 litros en paciente pediátrico, pediátrico lactante, pediátrico escolar, ¿no? A diferencia de esto que podemos llegar hasta incluso 25 litros en pacientes hasta los 10 o 12 kilos. Entonces esto es importante, vamos a verlo aquí un poco más específico con este mecanismo de acción. Lo vemos aquí cómo actúa ese alto flujo, cómo genera esa presión en el alto flujo y cómo no se genera en el sistema oxígeno convencional, ¿no? Miren la presión faríngea en el flujo, en la terapia de oxígeno convencional es una terapia, es una presión negativa, ¿no? Lento, que un sistema como durante la exhalación, pues genera casi cero. A diferencia del alto flujo, miren cómo genera esta presión positiva, ¿no? Cómo alarga la exhalación, permitiendo que el paciente respire más lento y más profundo, aproximadamente 5 centímetros. Pero recuerden que esto va a ser de acuerdo al flujo que yo le instaure a mi paciente. Si yo no coloco el flujo que el paciente requiere, no puedo llegar a generar este efecto de CPAP dinámico, ¿no? Es un CPAP como una especie de CPAP-like. Entonces, esto es lo que me va a permitir disminuir el trabajo respiratorio en mi pacientito, ¿no? Y hacer que se prolongue la fase exhalatoria, haciendo que mi paciente pues, esté mucho más tranquilito, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo se administra este proceso, digamos, de alto flujo, ¿no? La importancia de colocar la humidificación activa, no solamente en la terapia de alto flujo, sino en todos los sistemas de oxigenoterapia o de soporte respiratorio, ¿verdad? Entonces, cuando entregamos este flujo humidificado, calentado, similar a lo que sucede en el sistema respiratorio, estamos manteniendo, preservando la función del sistema respiratorio, ¿no? Que es preservar el sistema de transporte mucociliar, que es uno de los sistemas más importantes para disminuir el riesgo de generar infecciones asociadas por disminución o parálisis de este sistema ciliar y que no transporte el mucus de manera adecuada. Cuando no tenemos humidificación activa, entonces tenemos el riesgo de que haya lesión de las mucosas, mayor riesgo de la resistencia de la vía aérea, que se hayan obstrucciones, tapones mucosos, atelectasias, microatelectasias. A diferencia que cuando ponemos humidificado y calentado, ¿no? Este sistema de transporte ciliar mantiene, miren acá, cómo se ve un bronquio permeable, buen diámetro, secreciones adherentes, va a mantener la capa ciliar adecuada, ¿cierto? Recordemos que este sistema ciliar o el sistema de transporte mucociliar es directamente proporcional al calor y a la humedad. Cuando nosotros tenemos estos sistemas temperados o con una humedad óptima, el principio de humedad óptima va a ser siempre entregar gases
como están normalmente dentro de la vía respiratoria, la vía aérea, a 37 grados de temperatura con una humedad relativa de 44 miligramos sobre litro. Eso es lo que normalmente sucede dentro del pulmón y a lo que debemos entregar cuando entregamos estos sistemas de oxigenoterapia convencional o de soporte respiratorio, ya sea invasivo o no invasivo. Normalmente las guías de consenso recomiendan que el alto flujo, como el resto de dispositivos de oxigenoterapia, pues se entreguen calentado humidificado. Y mucho más en estos pacientes que reciben caudales de flujo mucho más altos, porque sabemos los riesgos que tienen normalmente cuando entregamos flujos mayores a 6 litros, que fue lo que mencionamos en la charla pasada, ¿no? El riesgo de epistaxis, distensión gástrica, sequedad, fastidio, incomodidad del paciente, que se retire la cánula y no recibir estos mecanismos de acción que mencionamos anteriormente. Entonces, por ende, es importante entregar la humidificación activa y óptima en este escenario también. Vamos a ver aquí un pequeño video de lo que sucede al administrar el alto flujo al 100% y lo que sucede cuando va disminuyendo esa humedad óptima. Aquí estamos en el lado izquierdo entregando humedad al 100%. ¿Y qué pasa cuando se va perdiendo humedad después de 15 minutos? Imagínense solo 15 minutos de pérdida de humedad. ¿Qué pasa? Aquí se está entregando un flujo a 25 litros, temperatura corporal normal, y vemos cómo se va generando, ¿no? Miren aquí el batimiento ciliar, que va a ser directamente proporcional a la humedad, el calor, temperatura de 37 grados, humedad relativa de 44 miligramos sobre litro, humedad absoluta de 100%, ¿no? Entonces tenemos batimiento ciliar adecuado, miren el moco se va llevando a la periferia para que sea fácil de extraer, menos riesgo de atelectasias, neumonías, bronconeumonías. ¿Qué pasa después de que se va secando por pedazos? ¿Cierto? Empiezan a aparecer debridos, moco. Y mire lo que pasa con el epitelio después de una hora de no tener o no se administra la humidificación activa o humidificado y temperado ese flujo. Completamente seco el epitelio y el riesgo de que se lacere, de que genere neumonías, atelectasias, pues es grande. Sabemos que si estiráramos el pulmón sería tan grande como una cancha de fútbol, eso dicen por ahí, ¿no? Entonces, pedacitos que pasen, pues probablemente no se va a notar, pero cuando ya es algo masivo es cuando podemos tener o vemos en las unidades de cuidado intensivo, en la emergencia, hospitalización, pacientes hipoxémicos, desaturados, con letrado respiratorio, y que cuando vemos el control radiológico podemos ver, por ejemplo, atelectasias de algunos lóbulos, y es precisamente por falta de humedad óptima, ¿ya? La humedad óptima, recordemos que el principio son 37 grados de temperatura con humedad relativa del 100% y humedad absoluta de 44 miligramos sobre litro. Entonces, la importancia de colocar este sistema humidificado y calentado para similar lo que sucede normalmente dentro del sistema respiratorio. Ahora bien, cuando estamos hablando de la terapia de alto flujo, estamos hablando que esta terapia es capaz de entregar desde el 21% hasta el 100% de fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a la necesidad del paciente. Digamos que esta tiene la peculiaridad y la diferencia con los sistemas de oxigenoterapia convencional, que va a ir independiente el flujo de la FiO2. Por ejemplo, normalmente en un sistema de oxigenoterapia convencional, que era lo que hablábamos anteriormente, mi paciente requiere, por ejemplo, yo le voy a entregar 5 litros de flujo o 4 litros de flujo de oxígeno, ¿sí? Pero mi paciente tiene un pico flujo, por ejemplo, de 5 y yo necesito entregarle 0.5 de oxígeno, un niño pequeñito, por ejemplo. Entonces mi paciente tiene un pico flujo de 5, pero yo necesito entregarle 4.5 litros. ¿De dónde? Si yo mi cánula solamente me permite hasta 2 litros y yo ya sé que con 2 litros le estoy dando lo máximo. Entonces mi paciente solamente necesita 0,5 litros de oxígeno y el paciente tiene que satisfacer el resto de la demanda porque está respirando de manera espontánea con un sistema bajo flujo. ¿Qué quiere decir? Que se mezcla el aire del ambiente
con el oxígeno que yo le estoy entregando. O sea, él está tomando 4.5 litros del ambiente y 0.5 de lo que yo le estoy entregando. Así aporta esos 5 litros que él necesita, pero ¿qué va a pasar con la fracción inspirada de oxígeno? Que va a ser variable, ¿verdad? ¿Qué pasa con alto flujo? Que siempre la fracción inspirada de oxígeno va a ser conocida. ¿Por qué? Porque yo le voy a entregar el flujo que él requiere. Si el paciente requiere 5 litros, yo le voy a poder entregar 5 litros de flujo independiente, pero aparte yo le voy a entregar dentro de esos 5 litros, a partir de un sistema que tenga el equipo alto flujo, ya sea por un equipo específico, por un ventilador mecánico, yo voy a poder regular la fracción inspirada de oxígeno exacta, ¿ya? A diferencia de lo que yo doy en oxigenoterapia convencional, que yo no sé específicamente, muchas tablas, fórmulas, pero no vamos a saber porque va a depender del pico flujo inspiratorio del paciente, de la anatomía de la fosa, de la frecuencia respiratoria. Acá no, porque yo voy a entregar un flujo instaurado específico por medio del ventilador mecánico o del equipo de alto flujo independiente. Porque se entregan de manera independiente. Estoy cubriendo al 100% la demanda por ambos lados, tanto por el lado del flujo como por el lado de la fracción inspirada de oxígeno. A diferencia de la oxigenoterapia convencional que yo entrego a través de un mismo sistema, todo junto, que va a ser solamente el oxígeno desde 0,5 hasta 1 litro, 2 litros en paciente neonático y hasta desde 0,5 hasta 2.5, 3 máximo 4 en paciente pediátrico escolar, ¿no? Entonces esa es la diferencia que tenemos. Acá vemos un poco más claro el sistema de cómo este es un sistema de administración confiable. Normalmente cuando tenemos oxigenoterapia convencional, por ejemplo, mi paciente tiene un pico flujo inspiratorio de 5 o de 4.2, por ejemplo, si es un bebito pequeñito, yo le puedo administrar un poco más de lo que él requiere, 5 litros, yo le entrego una cánula nasal a 0,5 litros de oxígeno, pero el paciente, como les decía, tiene que respirar del aire ambiente el resto, o sea que se va a mezclar y va a ser una FIOS variable. Cuando se entregan los sistemas de terapia de alto flujo, yo puedo entregar una fracción inspirada de oxígeno exacta, porque yo entrego la FIOS independiente del flujo que estoy entregando. Ahí voy a asegurar de que se proporcione una FIO2 exacta y que pueda yo tener la seguridad de que mi paciente está recibiendo esto que yo estoy entregándole sin riesgo menos riesgo, obviamente, de generar demasiadas demandas de oxígeno si es que el paciente solamente está requiriendo flujo. Muchas veces tenemos pacientes que en realidad no dependen tanto de oxígeno, pero que sí necesitan un flujo adicional. Por ejemplo, los pacientitos crónicos que sabemos que puede ser que respiren, necesiten un poquito menos de oxígeno porque sabemos que son pacientes crónicos, pero que sí necesitan terapia de humedad, que sí necesitan manejo de soporte respiratorio, pero con caudales de flujo menores pudiéramos usar pues la terapia de alto flujo porque sabemos que puede entregar desde el 21 al 100%. Aquí de pronto vemos cómo tenemos, aquí más fácil de poderlo entender, un manómetro, como en un sistema convencional de oxígeno, entra aire del ambiente y yo entrego una fracción inspirada de oxígeno variable, ¿no? Pero pues va a ser una FIO2 variable. Cuando entregamos alto flujo, miren que yo entrego un flujo completamente, y igual es un sistema abierto, ¿no? Igual que en el sistema convencional, es un sistema abierto que bloquea, acuérdense que bloquea del 50 al 100% nada más, y el 50 al 75%, perdón. Y entrega este flujo mezclado, ¿no? Humidificado y calentado, y va a depender simplemente del caudal de flujo que yo le instaure, ya sea por el ventilador mecánico o por el equipo independiente que ustedes entreguen. Entonces, esa es, digamos, que la seguridad en la administración de oxígeno. Ahora, en comodidad y confort del paciente, tenemos pacientes mucho más cómodos, tolerando la terapia, está mucho más cerca de su cuidador, sus papás, su enfermera, su médico, su terapeuta. El paciente está mucho más, menos irritable, mucho más conectado con el medio ambiente y digamos que genera un poco de menos fastidio e incomodidad y esto hace que tolere y se adhiera mucho más al tratamiento. Esto hace que haya menores riesgos también de traumas nasales. Cuando instauramos los sistemas convencionales, a veces mascaritas generan laceración del septum, del puente nasal. Entonces esto hace que también hayan mayores riesgos, lesiones por presión
que generalmente son conocidos, ¿no? Entonces, a diferencia de la cánula de alto flujo, que si bien es cierto hay que ponerle atención siempre a que estas canulitas normalmente no vienen unidas tan cercanas como si viene la oxigenoterapia convencional de bajo flujo. Ellas vienen separaditas precisamente para evitar que se lesione el tabique, ¿no? Entonces es importante poner la talla adecuada. Recuerden que se debe bloquear entre el 50 al 75%. Esto viene por tallas, ahora viene por tallas S, M, L, 2XL para niños más grandes y que simplemente van a mantener una estabilidad y van a permitir unos flujos específicos de acuerdo a cada talla, ¿no? Hasta 25 litros en la cánula pediátrica, que es la cánula verde, y hasta 50 litros en la cánula 2XL, que es para niños ya en edad, digamos, escolar o niños un poco más grandes, ¿no? Algo de evidencia clínica cuando estamos hablando de la aplicación de la terapia, cómo ha venido cambiando a partir pues, de los años, ¿no? Cómo se ha venido teniendo esa experiencia inicial, cómo se ha venido, entre comillas, protocolizando el uso de la terapia de alto flujo. Esto nació pues también en unidad de cuidado intensivo, donde se observaba una disminución de las tasas de intubación en diferentes, digamos que patologías respiratorias. Eh, el estudio de Chibler del 2011, donde hablaba de 294 bebés menores de 2 años con diagnóstico de bronquiolitis, obstrucción de vías aéreas superiores, afecciones cardíacas o neuromusculares. Ahí había la limitación que se colocaba las cánulas hasta 8 litros de flujo, ¿no? En los niños chiquititos, pues digamos, los bien pequeñitos, neonatos no da tanto problema, pero el paciente pediátrico sí se veía un poco más eh, afectado porque ellos, pues sabemos que necesitan flujos un poco más altos, ¿no? En niños de poblaciones un poco mayores. El aumento del alto flujo, pues, mostró, digamos, la disminución de la intubación de 37 a 7, ¿no? Menos necesidad de intubación traqueal, o sea que las UCI estaban un poco menos congestionadas, los pacientes salían mucho más rápido ya que se intubaban menos, ¿no? Ya cuando empiezan a hacer el departamento de emergencia, miren, desde el año 2012, ya una muestra más grande, 848 pacientes, menores de año y medio, un promedio perdón, 18, menores de 18 años, con una edad promedio de 4.6 años, ¿no? Menores de 5 años, con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces se implementa una guía, un protocolo de alto flujo, que se asocia igual también con menores tasas de intubación, ya pero en el departamento de emergencias, que normalmente en la emergencia es donde llega ese pacientito para darle ese soporte inicial, por eso se recomienda siempre reconocer ese pacientito que ya está necesitando un poco más de soporte respiratorio y que no le está yendo bien con la cánula binasal de frente, es mejor atacar a un sistema de soporte respiratorio como alto flujo para evitar que se nos canse en los sistemas donde tengan la cánula de alto flujo, ¿no? Donde no, pues obviamente hay que usar y optimizar el recurso que tengamos. Entonces, ya empieza a haber un poco más de evidencia clínica, cómo ha venido evolucionando. Lo importante es el uso temprano de la cánula, ¿no? Ya en pacientes en hospitalización, en emergencia, la idea es disminuir las tasas de intubación y disminuir la intensificación a la UCI, ¿no? Si yo evito que mi paciente se intube, que no llegue a un soporte respiratorio mayor, pues probablemente mi paciente sea tratado desde la emergencia y desde la emergencia y que el pacientito no vaya a la UCI, sino probablemente que, a ver si yo se los agrando un poquito, porque es que si no, es que está como pequeñito. Espero que ahí puedan ver un poquito más que me están escribiendo. Bueno, entonces importante aquí, ya estudios igual, nos empiezan a mostrar igual, el mismo estudio de 298 bebitos menores de 2 años con bronquiolitis, tasa de flujo hasta 8 litros por minuto como soporte respiratorio primario. Pero ya empieza a aparecer que teníamos en cuenta, qué signos, síntomas teníamos en cuenta para la evaluación, ¿no? Mejoría de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, ya no se hablaba de un tiempo, ¿no? 90 minutos para indicador de éxito o fracaso. Digamos que ahorita ya con el tiempo ha ido mejorando y ya se tiene menor tiempo hoy, ¿no? Más o menos la hora dorada se ve que si el paciente ya en una hora falla la terapia de alto flujo, incluso menos, pues ya se escalona. Alto flujo no retrasa la intubación. Ya en el 2014 hacen un estudio australiano
donde tienen 94 bebés menores a 1 año con diagnóstico de bronquiolitis. Ya empiezan a establecer protocolos de cuánto es la dosificación. Esto es supremamente importante que ustedes tengan claro a la hora de hablar de alto flujo, ¿no? Y son 2 litros por kilogramo de peso. Este número no se les puede olvidar porque es la titulación de la cálula de alto flujo, que es similar a la oxigenoterapia convencional, solo que en oxigenoterapia convencional este es el máximo flujo que yo voy a colocar en un neonato, ¿cierto? Y es lo que yo tengo para titular en 2 litros por kilogramo de peso, ¿no? En alto flujo. Entonces, como para que hagan siempre esa analogía, esa comparación, la dosificación del alto flujo son 2 litros por kilogramo de peso y compararlo con el máximo flujo que puedo poner en oxigenoterapia convencional en un niño, si es que no se acuerdan de este numerito, ¿no? De este valor. Bueno, se utilizaron parámetros fisiológicos pues para identificar quiénes sí toleraban y quiénes no respondían a la terapia de alto flujo dentro de los 60 minutos. Miren que aquí ya empezamos a hablar de menor tiempo, ya cortamos de 90 minutos, ya vamos a 60. Esta es la famosa hora dorada que todavía se mantiene para saber si la terapia está funcionando o no, y se van a tener en cuenta pues frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio y saturación en algunos casos. Los pacientes que reciben alto flujo en el departamento de emergencia o sala hospitalaria, digamos que estuvieron 4 veces menos propensos a necesitar traslado a las unidades de cuidado intensivo, ¿no? En comparación a los que usaban oxigenoterapia convencional. 13 frente a 87%. Entonces sí fue bastante la disminución de las necesidades de tener que ir a un sistema, a un servicio de mayor intensidad como es la unidad de cuidado intensivo. Ya se generó un estudio grande que es el grupo del Paris, el ensayo de Paris, donde habla del refuerzo de la base de las pruebas que respaldan el uso temprano de la cánula de alto flujo. Ya fue un estudio muchísimo más grande, en 2018, un estudio australiano, donde fue un estudio controlado y autorizado, donde se apoyaba el uso de alto flujo en departamentos de emergencia, de salas generales, ¿no? Ahí ya empieza a hablar una muestra de 1.472 pacientes menores de 1 año, se usó en hospitalización y en emergencia. Fueron 17 servicios de hospitalización y salas de emergencia en Australia y Nueva Zelanda. La pregunta de investigación era: ¿el uso temprano de la terapia de alto flujo fuera de la unidad de cuidado intensivo reduce la intensificación terapéutica durante la hospitalización? Esta era, pues, digamos, como que la pregunta, ¿no? Entonces, sí se evaluaba y se veía que el uso temprano de la terapia de alto flujo en estos pacientes que estaban hospitalizados, ya sea en salas o en emergencia, pues resultó una tasa significativamente menor en el fracaso de la terapia, ¿no? En comparación con la oxigenoterapia convencional. Entonces, de manera temprana, si lo usamos cuando identificamos que el pacientito está fallando ya por la experiencia que ustedes tienen, que está fallando la oxigenoterapia convencional, pues valdría la pena el uso de la cánula de alto flujo antes de evitar subir a la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Entonces, normalmente estas pruebas, ¿no? Que apoyan el uso temprano de alto flujo, pues como un soporte respiratorio inicial de primera línea o como temprano al paso de UCI, o sea, para evitar intubar el paciente, ¿no? Apoya una velocidad de flujo, una dosificación de 2 litros por kilogramo de peso en niños chiquititos. No hay ningún beneficio en alto flujo cuando se titula 3 litros por minuto. De pronto no, pues es que de pronto si le ponemos a 3 litros por minuto el paciente mejora, definitivamente no, porque el paciente va a generar disconfort, incomodidad, molestia, y lo que va a hacer es quitarse la cánula. Entonces, siempre tengamos en cuenta que la evidencia apoya 2 litros por kilogramo de peso. Si tenemos un pacientito de 10 kilos, la dosificación del flujo para ese bebé deberían ser 20 litros. Si mi niño pesa 5 kilos, la dosificación del alto flujo serían 10 litros de flujo. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta los 10 a 12 kilos aproximadamente. No, si mi paciente pesa 10, le voy a poner 30. No, que de pronto porque haga mayor efecto, definitivamente no. Eso es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta al momento de cuando el doctor está titulando. Ustedes es siempre a la cabecera del paciente, a la vanguardia, para apoyar también este sustento que lo muestra la evidencia. También se usa el alto flujo en otro escenario como es el apoyo al CPAP prolongado, ¿no? Cuando tenemos
esos pacientitos que tienen alguna dificultad respiratoria y que se puede poner como alternativa al CPAP, ¿no? O combinarlo, hacer como un switch, como un cambio para que el pacientito, en esos espacios que el pacientito se libera del PRON, de la máscara del CPAP, pueda descansar su pielecita, de que se perfunda, de que no se vaya a pelar, de que haya ahí como un descansito y se haga como ese cambio para que el pacientito mejore y disminuya esos traumas nasales que tienen generalmente con el CPAP, ¿no? Y no está en pantalla completa. Disculpen. Ay, perdón, yo Sí, pensaba que estaba A ver, voy a poner un sí, minutito. licenciada, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, se puede apreciar en pantalla completa. Se observa bien. Es que me están escribiendo en el chat que no está en pantalla completa. ¿Será que de pronto yo estoy viendo acá en mi pantalla y veo solo media? No está completa, dice. Qué raro. Eh, ¿Será que de pronto sales de la... no, sí, sí, licenciada, sí está en pantalla completa. Sí sale completa, dice que lo que más se me ve es la cara. Ay, disculpe. Sí, ajá, Yo sí, creo que de pronto salte de la presentación y volver a entrar, porque a veces es cuestión de que se pone lento el internet. Dice que eh, por más que le pone no se puede. Yo creo que puedes mejor salir y volver a entrar rápidamente, porque la mayoría está escribiendo que sí se ve. claro, Vamos, es una configuración del propio participante, pero todos la podemos observar con pantalla completa. No ya, hay ningún disculpe. problema. Ujú. Bueno, entonces, como les venía comentando, entonces sirve como apoyo al uso del CIPAP prolongado. Las tasas de intubación, pues digamos que son similares entre un sistema y el otro. El alto flujo pues, está asociado, como les decía, a menor trauma nasal, menores molestias, fastidio del paciente, mucho más comodidad y confort. Y pues digamos que el alto flujo frente a al CPAP pues se puede tolerar mucho más fácilmente, ¿no? Entonces digamos que puede ser que en algunas instituciones no cuenten con alto flujo, pero sí cuentan con CPAP. Entonces obviamente tratar de mantener esas técnicas de CPAP, la talla adecuada del PRON, la talla adecuada de la máscara, los gorritos, tener todo el sistema, pero si tenemos alto flujo podemos o combinarlo o, digamos, en algunos casos que el paciente no tolere el CPAP, verificar cómo le va con el alto flujo, ¿no? Esto obviamente va a ser digamos, en comunicación directa y permanente con el médico, que va a recomendar pues una de las dos terapias o la combinación, ¿no? La implementación del alto flujo, bueno, entonces digamos que en este sentido hay varios usos, como les mencionaba, de la terapia de alto flujo, ¿no? Porque se puede usar como una terapia de oxígeno convencional, ¿verdad? Recordemos que viene de valores desde 0,5 litros de flujo, se puede instaurar con FIOS desde el 21 al 100%. Intensificación temprana, pues a la terapia de alto flujo, si vemos que mi paciente no le está yendo bien con oxinoterapia convencional, podemos escalonar a una terapia de soporte respiratorio como es la terapia de alto flujo como tal y mantenerlo como línea de primera línea de soporte respiratorio con esta dosificación de flujo de 2 litros por kilogramo de peso, ¿no? Esto va a ayudar a que el paciente mejore ese trabajo respiratorio y en muchos casos evite incluso hasta la intubación, ¿no? Entonces, es importante, digamos, reconocerlo en los diferentes escenarios clínicos que se puede utilizar como terapia de humedad o terapia de oxígeno convencional, reconocer en qué momento se nos puede cansar, porque si el paciente se nos cansa y le ponemos alto flujo para recuperarlo, rescatarlo, ya el pacientito generalmente el riesgo de que falle va a ser alto, ¿no? O sea, no se debe colocar cuando el paciente está con dificultad respiratoria ya muy moderada, severa, que el paciente necesite presiones altas, porque recordemos que con alto flujo la presión dinámica que se alcanza es bien chiquitita, entonces el paciente probablemente se nos canse y falle la terapia. Entonces es ideal no retrasar el proceso de intubación cuando definitivamente se requiere. Bueno, la implementación del alto flujo, digamos que la protocolización, ya tenemos diferentes escenarios como son eh, la, digamos, en diferentes patologías, ¿no? La más alta que tenemos, pues, en estudios es la bronquiolitis, ¿no? En departamentos de UCI pediátrica, emergencias, salas de hospitalización, incluso, pues, el hogar.
Entonces, bronquiolitis, asma, síndrome de dificultad respiratoria agudo, incluso ya en pacientes de home care pediátricos, en la apnea obstructiva del sueño y en pacientes incluso postquirúrgicos. Entonces, importante, digamos, saber en qué tipos de pacientes se puede usar la cánula con bastante evidencia clínica y ya con un protocolo establecido de pronto a la cantidad de dosificación del flujo. Recordemos 2 litros por kilogramo de peso hasta los 10 o 12 kilos. De ahí en adelante, pues hay que evaluar el peso, que ya puede ser un poco menor de acuerdo al flujo, de acuerdo al peso. Y si encuentro una mejoría rápida del trabajo respiratorio, ¿no? La idea es que ustedes puedan empezar el alto flujo aproximadamente en la mitad de lo que le corresponde e ir subiendo progresivamente, pero que sea rápido hasta el nivel que le corresponde. Me explico, si mi paciente pesa 10 kilos, sabemos que necesitamos 20 litros de flujo, pero yo no le voy a empezar de frente con los 20 porque mi paciente se puede fastidiar, se puede incomodar y lo que yo menos quiero es que él se fastidie y se incomode. Entonces voy a empezar con 10 litros aproximadamente y voy subiendo de dos en dos progresivamente y luego empezamos con a ver ese trabajo de mi paciente que haya mejorado, que esté mucho más tranquilo, más cómodo, más confortable y que mi paciente pues pueda identificar que llegué hasta el nivel de flujo adecuado. Entonces, si mi paciente empezó en 10, entonces pongo 12, 14, 16 progresivamente a medida que él tolere. La idea es llegar en ese paciente hasta 20 litros, ¿verdad? Para saber que ese es el flujo que le corresponde para alcanzar esas metas terapéuticas que hablamos anteriormente, ¿ya? Si mi paciente por alguna razón, motivo, circunstancia no me tolera sino 18, 17, 19 litros, ustedes se van a quedar ahí, porque ¿qué preferiríamos? Que mi paciente le ponga los 20 litros y que se fastidie todo el tiempo y se incomode, se quite la carla cada rato, o que esté tranquilito con algo más cercano al 20. Eso es lo que ustedes deben empezar a, digamos que empezar a tener esa expertise los que no la tienen, los que apenas están empezando o los que no han empezado a usar alto flujo. Entonces, digamos que es una experiencia que van a ir teniendo, ¿no? Empezar, tratar de llegar rápido al objetivo, que es el flujo de acuerdo al peso, y ir llegando progresivamente en menos de 5 o 8 minutos como periodo de adaptación. ¿Ya? Y ahí ya mantener el flujo, el tiempo que lo requiera hasta que el paciente mejore el trabajo respiratorio y luego hacer un destete de la fracción inspirada de oxígeno, es lo que debemos hacer normalmente. Primero se desteta la FIO2 y luego el flujo progresivamente. Cuando se desteta el flujo, vamos a hacer ese destete lento y progresivo, ¿ya? No va a ser tan rápido como cuando iniciamos porque el paciente está dependiente de este flujo. Recordemos que este flujo es como la presión que es resultante de este nivel de flujo que yo entré. Entonces miren que ya en pacientes un poquito más grandes el flujo empieza a cambiar. De 13 a 15 kilos a máximo hasta 30 litros de flujo podrían llegar, pero lo mismo, van empezando aproximadamente por la mitad y van subiendo máximo hasta 30 litros. Si el niño pesa de 16 a 30 kilos, ya es un niño un poquito más grande, podríamos llegar hasta 35 litros. Si es un niño de 31 kilos a 50 kilos, ya similar a un adulto, máximo 40 litros de flujo. Y si es un pacientito ya grandecito que pesa más de 50 kilos, pues máximo 50 litros de flujo. Importante que tengan en cuenta es que esto va a depender también del tamaño de la cánula, ¿sí? De la talla de la cánula y del flujo que le permita esta cánula, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un pacientito por ejemplo, 25 kilos, yo ya tendría que usar una interfase que me permita entregarle hasta 35 litros, porque si yo le pongo, por ejemplo, una cánula pediátrica de alto flujo, los que tienen alto flujo, por ejemplo, que viene por colores, el color verde pudiera tolerar este flujo, este peso de 22, 25 kilos, pero máximo llega hasta 25 litros. Y este paciente muy claramente me permitiría tolerar hasta 35. Por eso debemos buscar el tamaño de cánula adecuado con el nivel de flujo que tolere, ¿no? Esa cánula para, digamos que seguridad del paciente, ¿no? De poder alcanzar las metas terapéuticas de oxigenación, pero también poder proteger a mi paciente de no darle más flujo del que requiere o que lo subutilice o ponga un flujo menor al que él requiere para alcanzar las metas terapéuticas, ¿ya? Esto es un punto importante para que tengamos claro porque es, digamos, que la implementación de ese
alto flujo, ¿no? Miren acá un poquito más, donde vemos la instauración del flujo de 2 litros por kilogramo de peso hasta los 10 o 12 kilos, ¿no? Aproximadamente eso da hasta 25 litros, que son las canulitas de color verde que van a venir de acuerdo al peso, ¿no? Tenemos la cánula verde que tolera hasta los 22 kilos, la cánula morada que tolera hasta los 15, 16 kilos, y la amarilla que tolera hasta los 8, 9 kilos, la rojita que tolera hasta los 3 kilos, y ya tenemos unas nuevas cánulas que toleran, digamos, pacientitos bien prematuritos, desde los 500 gramos hasta los 1500 gramos. Acá volvemos nuevamente en el estudio de Paris, donde habla específicamente del protocolo, donde dosifican el flujo de acuerdo al peso y las tallas, perdón, los pesos de más pacientes más grandes hasta el caudal de flujo más alto, que serán 50 litros, ¿no? Esto es, digamos, que la terapia de alto flujo de manera temprana en pacientes con falla respiratoria hipoxémica aguda, ¿no? Esto es importante. Hasta los 12 kilos la fracción del flujo de 2 litros por kilogramo de peso. Acá hablamos nuevamente de la hora dorada, el tiempo que yo podría esperar para verificar que la cánula está siendo beneficiosa, que esté siendo exitosa, que mi paciente pues le vaya bien. Tenemos indicadores de éxito o de precaución. ¿Cuáles son? Entonces tenemos la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, trabajo respiratorio y la desaturación. Indicadores de éxito durante esta hora dorada. Si en esta hora dorada vamos bien con la frecuencia respiratoria, con la frecuencia cardíaca, con el trabajo respiratorio, puede ser que a mi paciente le vaya bien, ¿cierto? Digamos que no hay datos en la desaturación. Si el paciente está saturando normal con estos parámetros, vamos bien. Pero si al contrario, todos estos parámetros no mejoran, después de media hora, una hora de tener alto flujo, se debe escalar el tratamiento. Recordemos que alto flujo no retrasa la intubación. Aquí ya tenemos vamos a ver este pequeño videito de la colocación de la terapia de alto flujo. Unos minutitos, por favor, atentos a este mensajito. Vemos acá diferentes hospitales donde se ve la técnica, donde colocan la terapia de alto flujo nasal en los diferentes pacientitos, ¿no? Ahora tenemos unas nuevas cánulas que vienen de acuerdo a la forma de la carita del paciente, vástago mucho más tranquilo, más anatómico, y que se puede instaurar en diferentes tallas, diferentes pesos del paciente. Entonces la nueva versión ha venido mejorando, diferentes pesos, miren, desde 500 gramos hasta 2.5, desde 900 gramos hasta 4 kilos, de 1 kilo a 10 kilos, de 3 a 20 y de hasta 25 litros. Vemos aquí cómo se conecta, cómo se fija bien la cánula, cómo se debe renovar o remover la cánula y cómo se debe reemplazar si es que de pronto alcanzan. Miren que ahora vienen con estas nuevas formitas de la carita para que tolere mucho más, ¿no? Y esté más confortable el paciente. Antes de aplicarla, pues se debe encontrar y hacer seguimiento de protocolos, cómo lo maneja el hospital. Miren los diferentes colores, debe depender de acuerdo a la talla del paciente, a la nariz, miren. Debe quedar siempre un pequeño espacio, ¿ya? No debe estar totalmente ocluido. Esto no debe estar pegado a la carita. Viene el empaque transparente para que usted pueda escoger la talla del bebito. No solamente, digamos, de acuerdo al peso, sino el tamaño de la fosa nasal. Limpiar la pielecita, como ustedes tengan su dispositivo o agente de limpieza. Se despega pues la canulita de la caja. Ya se debe tener listo el corrugado, ya sea un ventilador mecánico o equipos de alto flujo independiente. Ya debe estar calientito de húmedo antes de instaurarlo al paciente. Recuerden que trae un clic de seguridad que se puede conectar a a la camita. Se deben retirar las aletas eh, interiores de la canulita nasal. Los vástagos siempre van a ir hacia abajo, recuerden. Asegúrese de que entre, no debe entrar al 100%, debe quedar aproximadamente 2 milímetros afuera del tabique, del septum.
y vamos a fijar bien, hacer una leve presión y luego se retiran las aletitas del costado o las aletitas exteriores de la cara, ¿ya? Puede hacer como que puede tocar un poquito la cánula del bebé, las mejillitas, para ver que la cánula esté bien puesta. Miren que esto no debe estar ocluyendo al 100%, debe quedar este espacio, ¿ya? Esto les garantiza que está bien colocada y que el pacientito está tolerando de manera adecuada. Mire el posicionamiento, ¿ya? No debe quedar tan introducido. El pacientito no debe estar así de esta posición, sino siempre con los anillos hacia afuera. Un pequeño resumen, chequear el tamaño de la cánula, verificar que el septum esté de manera adecuada y titular, pues digamos que el tubo nasal. Para remover la cánula, tiene los wiggle pads o estos wiggle pads o las conexiones de las cánulas de alto flujo. Digamos, si se van a remover, cómo se va a reemplazar, por ejemplo, cuando ya está viejito, el paciente está diaforético o con secreciones, lo que hacen es de un solo vástago para no quitar todo el soporte de oxígeno, limpian la carita, retiran la pegatina, pues conectan nuevamente, ponen una nueva para evitar cambiar la canulita, retiran la aletita interior, pegan la canulita del borde interno derecho, retira la aleta externa y conecta nuevamente. Miren que no se necesitó quitar el soporte completo, solamente fue de un lado, por ejemplo, que era el que estaba dañado, ¿no? Siempre se debe monitorizar la saturación de oxígeno en todo momento. No se debe interrumpir el flujo de gas por nada, porque esto puede causar, digamos, problemas grandes, porque el pacientito no está adecuado de manera completa. ¿Listo? Em, ya que aquí terminamos la parte de la visualización de el video, vamos a ver los diferentes sistemas de administración de cánula. Entonces, los diferentes dispositivos para colocar la cánula. Tenemos aquí el sistema Airbo, probablemente ya lo conocen en algunos lugares, sistema independiente de alto flujo, donde se van a instaurar la cánula de alto flujo a través de un circuito corrugado, ¿no? Y viene en un coche rodable para poder facilitar el traslado de pacientes entre pisos, pues, si necesitamos llevar al pacientito a radiología o traslado externo de institución a institución. El otro sistema es el ventilador mecánico, que también muchos de ustedes ya también lo conocen y entregan la terapia de flujo por el sistema. Recuerden que debe estar humidificado y calentado a través de tubuladuras específicas que estén humidificadas y calentadas y la cánula de tamaño adecuado. El otro sistema por el cual podemos también entregar es, digamos, que es bien conocido, el sistema de blender o mezclador y humidificador, que es el mismo sistema por el que damos CPAP burbuja, que este generalmente sí lo hay en todas las instituciones, ya sea aquí en Lima o en provincia. En neonato siempre tenemos humidificador y blender. Por ahí podemos también administrar terapia de alto flujo. De hecho que en este momento Fisher Paykel ya tiene soluciones para evitar gastar doble corrugado cuando se está administrando terapia de CPAP. Ya tiene sistemas que generan la conexión de la válvula y la cánula nasal dentro del sistema para evitar hacer doble gasto, doble consumo de flujo de circuito, ¿no? Ya sea por sistema de si el paciente está recibiendo CPAP, simplemente con un kit de transición colocar alto flujo, o si el paciente está en ventilador mecánico y necesita ponerle terapia de alto flujo con el mismo corrugado del ventilador mecánico, viene el kit de ventilador mecánico para evitar gastar otro corrugado, ¿no? Y ya pues para leer vos sí los sistemas que ustedes conocen, que es el sistema de administración de alto flujo independiente. Acá estos son los kits de transición para el ventilador mecánico, para cuando se le está dando ventilación mecánica y se va a extubar.
a alto flujo viene este sistema que es básicamente, lo voy a acercar un poco para que lo vean, es el sistema de la cánula de alto flujo y un conector que se conecta directamente al corrugado de ventilación mecánica. Y así se puede dar terapia de alto flujo por el mismo ventilador. Estas son las canulitas, las cánulas de alto flujo que vienen en diferentes tallas. Recordemos que viene talla para paciente prematuro desde los 500 gramos hasta pediátrico de hasta 50 kilos o incluso más si es que son pacientes que ya se comportan como adultos. Las cánulas para paciente pediátrico van a permitir una amplia entrega de flujo desde 0,5 litros por minuto hasta 50 litros. Va a permitir entregar, o sea, tener un mejor manejo de la condensación, ya que estos anillos, estos aros lo que hacen es disminuir la condensación. ¿Por qué? Porque van a permitir el calor y la humedad desde la conexión hasta la punta de la nariz, ¿no? Esto va a evitar que se tuerzan las cánulas, de que se aplasten, de que evite la oclusión y no llegue el flujo de oxígeno al paciente. Va a tener un diseño mucho más suave, más cómodo, anatómico para el paciente y va a tener una aplicación mucho más sencilla. Tiene generalmente sus wiggle pads para conectar hacia la mejillita del paciente y evitar que se desplacen. Ahora con esta nueva forma, que es la actualización de las cánulas, ya vamos en nuestra segunda generación, va a permitir, como les mostré, ahora viene con el tamaño de las mejillitas del paciente. Esto va a permitir que el pacientito tenga libre movimiento, que cuando él se mueve la cánula no se desplace de la nariz y pues que reciba el tratamiento de manera continua pues todo el tiempo, ¿no? Entonces es un poco más anatómica, más flexible y obviamente el pacientito va a estar más tranquilito, ¿no? Como les decía, tenemos en todas las tallas, ahora vienen cantando las tallas M, L, XL y doble XL. Recordemos que desde la talla M, que es la que antiguamente conocíamos como la neonatal, viene desde de 1 kilo, perdón, hasta 10 kilos con tolerancias de flujo hasta los 10 litros. Luego la cánula pediátrica viene desde 3 kilos hasta 20 kilos con la tolerancia de flujo de 23 litros. Antes venía hasta 20. Y la cánula pediátrica, que ahora es la cánula talla XL, viene desde 5 kilos hasta 30 kilos de peso. Aumentó el tamaño pues del peso del paciente, pero viene con el mismo rango de flujo hasta 25. Ahora tenemos otra canulita, que es la XXL, que es para ese tipo de pacientes, los pacientes en edad escolar, ya viene con un peso desde los 8 kilos hasta los 40 kilos y va a tolerar en ventilador mecánico hasta 36 litros por minuto, ¿no? Y cuando está en EIR, pues sistema de alto flujo, hasta 50 litros. Tenemos entonces aquí cómo se fija, ahora también es una novedad que la cánula de alto flujo se pueda fijar la sonda nasogástrica dentro de un wiggle wing, se llaman, debajo de los wiggle pad, que son las conexiones o las fijaciones que tiene la cánula de alto flujo per se. Ahora viene una nueva fijación que podría adquirirse también por separado, que es para fijar la sonda nasogástrica dentro de la cánula de alto flujo. O sea que, por ejemplo, ese riesgo que tenía que estaba cerquita la mano del bebé que se la jalaba o que con la cánula de alto flujo se podía desplazar de pronto en algunos casos, pues ya con esto está un poco más organizado, mucho más fijo y evita que se desplace la sondita. Entonces es mucho más segura, ordenada y sencilla y fácil de usar. Ya las conclusiones para terminar. Entonces, definitivamente, la evidencia nos ayuda a definir el papel temprano de la cánula de alto flujo en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, hablamos del uso temprano durante la dificultad respiratoria del paciente, pues que se va a asociar a mejores resultados fisiológicos en comparación con la oxigenoterapia convencional, ¿no? ¿Cuáles son estos resultados fisiológicos? Mejores patrones de respiración, descarga más rápida de los músculos respiratorios como es el diafragma, reducción del trabajo respiratorio per se, mejora rápida de la función respiratoria,
mejora de la función de la mucosa y expulsión de secreciones, ya que tenemos una terapia de humedad. Recordemos que con el calor y la humedad de la terapia disminuye la resistencia de la vía aérea, permeabiliza la vía aérea, hace que el paciente tenga esa vía aérea despejada, humidificada, calentada, haciendo que mantenga este equilibrio natural del sistema respiratorio, que es lo que sucede normalmente dentro de nuestra vía respiratoria sin un soporte respiratorio, ¿verdad? Pero recordemos que lo más importante es el uso precoz, el uso temprano, no cuando el pacientito ya ha pasado por varios sistemas de oxigenoterapia y ya está muy cansadito al final e intentamos a veces recuperarlo con cánula de alto flujo porque recuerden que el riesgo de falla también es alto. Entonces la idea es ganar tiempo. Si identificamos que el pacientito con oxigenoterapia convencional, con canulita binasal, ya tiene la máxima cantidad de litros de flujo y el paciente no mejora, se recomienda pues el ascenso a un soporte respiratorio dado con lo que tengan dentro de su institución. Alto flujo ideal por comodidad y confort del paciente que permite realizar sus actividades básicas cotidianas o si no cuentan con cánula de alto flujo, pues con un sistema de soporte respiratorio como el CIPAP. Tratar, digamos, de evaluar tempranamente, tratar de escalonarlo rápidamente si el paciente lo requiere y obviamente tratar de mantener el paciente hasta donde se pueda con soporte respiratorio no invasivo. Entre menos invasivo esté mi paciente, pues menos riesgos voy a tener si es que alcanzo a tratarlo de esa manera. Si no, definitivamente no retrasar la intubación. ¿Listo? Muchas gracias. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El material de la cánula. Tiene varias cosas, el libre de látex, polipropileno, acero inoxidable. Wiggle pads se llaman los pegatines, digamos que lo que está pegado en la mejillita para que la cánula se estabilice en la carita y no haya que ponerle Fixomur o algo así. Entonces es el material de la hidrocoloides, ¿no? Son pegatines hidrocoloides que se le colocan en la carita para que no vaya a generar lesión por presión, ¿no? A ver, ¿qué más preguntan acá? Disculpe. ¿Cómo debería ser el destete del alto flujo por cánula de alto flujo en pacientes pediátricos? Como les decía, el destete debe ser lento y progresivo. Cada paciente se debe individualizar. Se debe empezar primero con la FIO2, empezar a bajar la FIO2 como ustedes hacen normalmente en un sistema de oxígeno convencional. Cuando ya están con una fracción inspirada de oxígeno baja, por debajo del 30%, 28%, ustedes empiezan a retirar el flujo lento y progresivo. ¿Qué quiere decir lento? Lento es aproximadamente cada 2 o 4 horas ir bajando el flujo, si es un bebé pequeñito, de uno en uno, si es un niño lactante, de 2 litros en 2 litros, si es un niño en edad escolar, que tenemos 35, 40 litros, le podemos ir bajando de 5 litros en 5 litros. Importante tener esto en claro, si tenemos un bebito de 2, 3 kilos, pues yo ya tengo que irle bajando 1 litro a 1 litro. Si tenemos un bebito lactante que tiene 15 litros de flujo, le puedo ir bajando de 2 en 2. De acuerdo a la cantidad de flujo que yo le aplique, yo voy a ir bajando, ¿ya? ¿En qué momento podemos verificar que el paciente obviamente ya no tenga trabajo respiratorio, que tenga sus fidos bajitas, no tenga trabajo respiratorio alto, la frecuencia respiratoria esté más tendiente a la baja? Entonces ahí es donde podemos empezar a destetarlo. ¿Hasta cuánto lo podemos destetar? Aproximadamente litros, por debajo de 5 litros, 4 litros, yo ya podría pensar en destetarlo. Una de dos, a oxigenoterapia convencional o pudiera dejarlo a 2 litros de flujo, 3 litros de flujo, con FIO2 21, 24, 28% de acuerdo a la saturación del paciente, pero como terapia de humedad, porque sabemos que esos pacientes, por ejemplo, con bronquiolitis o esas patologías crónicas que son retenedoras de secreciones, esa fibrosis, por ejemplo, o la displasia, que esos pacientes cursan con hipersecretores, ¿no? Entonces, la carga de alto flujo
le va a ayudar como terapia de humedad, no para flujos altos, sino flujos ya de retirada y generándole humedad. ¿Qué va a hacer? Que las secreciones se despeguen más fácil del sistema respiratorio, el paciente con cualquier esfuerzo chiquitito de tos pueda toser y eliminar las secreciones. Entonces, ahí es donde se ve beneficiosa, digamos, la terapia de humedad para no tener que retirar la cánula, porque sabemos que la cánula pues también tiene sus costos y pues digamos que no valdría la pena usar la cánula de alto flujo por 2, 3 días y luego usar una oxigenoterapia convencional, porque aquí le seguimos dando oxígeno al 21, 22, 25% si es que requiere, pero le estamos dando humedad y calor, que es lo más importante, ¿verdad? Porque estamos manteniendo el sistema respiratorio, la fisiología respiratoria normal. ¿A cuánto de FIO debería llegar a ser el destete? Como les digo, va a depender también del protocolo de su institución. Normalmente la FIO debería llegar por debajo de, si es un niño pequeñito, 28, 30%, un niño más grandecito, 30, 32%. O sea, FIO bajitas, como hacen ustedes el destete, por ejemplo, de su CPAP, por ejemplo, el ventilador mecánico, ¿sí? 30, porque ya 40, 35 todavía tiende a ser, digamos, un poco alto, pero por debajo de 35, 30 yo ya puedo empezar a bajar el flujo, ¿ya? No quiere decir que si el niño está con 40% de FIDOS yo no voy a empezar a bajar el flujo. Es, puede ir siendo equiparable, bajar el flujo, bajar la FIDOS, pero ya con FIDOS lo más bajito que ustedes tengan para empezar a bajar el FIDOS porque va a ir, digamos que directamente proporcional, ¿no? Pero lo primero que sí deben tener claro es primero bajar la FIDOS hasta lo más bajito que le permitan, 30, 35, y luego empezar a bajar el flujo verificando, monitorizando que su paciente ha mejorado el trabajo respiratorio, está disminuyendo la frecuencia respiratoria, aproximadamente un 20% de cómo estaba en el flujo anterior. ¿Cuál es la relación de programación inicial entre el flujo? Entre el flujo y FIO2, si es 2 litros por peso, 10 litros, supongamos cuánto de FIO2 le programa. No, en estos sistemas de alto flujo, normalmente usted va a ir titulando la FIO2 de acuerdo a la saturación en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si el paciente necesita 10 litros es porque es un niño de 5 kilos, pero eso va a depender de varios factores, ¿no? ¿Cuál es la patología del paciente? ¿Cuál es la clínica del paciente? Y ver cómo está, cuánto tiene su fracción inspirada oxígeno basal. Si normalmente usted empezó el alto flujo con 10 litros, porque es un niño de 5 kilos y tenía antes en una cánula binasal 4 litros que yo le estaba entregando 35%, pues la idea es empezar el alto flujo con entre 10 y 20% por encima de su valor inicial. Entonces, por ejemplo, le podríamos empezar en 50% e ir evaluando en tiempo real cómo se comporta esta saturación del paciente y ahí vamos disminuyendo. ¿Ya? Así es que deben programarlo. Entonces, no se necesita, digamos, cuántos litros de oxígeno tengo que ponerle al paciente para cuando le pongo 10 litros de flujo. No. Normalmente en el ventilador mecánico podemos colocar independiente. Recuerden que cuando mencioné que el alto flujo se dosifica de manera independiente. El flujo de la FIO2 es por esto. Titulan el flujo del paciente y aparte en el ventilador mecánico titulan la FIO2 o si es en un equipo de alto flujo titulan dentro del flujómetro porque ustedes ven en la pantallita cuánta FIO2 se está entregando de acuerdo a saturación en tiempo real. Aquí voy a seguir leyendo. Perdón. Una vez se hizo el DCT CAF, debería pasar a cánula simple o máscara reservada. No, definitivamente el alto flujo debería destetarse a una cánula simple. Si es que no tenemos muchos equipos de alto flujo disponibles, ya sea Airbus o ya sean ventiladores. Si es que yo no tengo muchos equipos, entonces paso a un sistema de cánula simple, nunca a máscara con reservorio Venturi, porque recordemos que estos sistemas, por ejemplo el Venturi es un sistema de alto flujo, ¿no? Entonces se le está dando la totalidad y cuando un paciente está con la totalidad del flujo es porque está con dificultad respiratoria o con una máscara con reservorio. No debería pasar de alto flujo a estos sistemas de alto flujo, sino al contrario, ya a una cánula basal simple. O si no, si tenemos el equipo disponible, el ventilador, no tenemos apuro de requerir
de liberar el ventilador o el equipo de alto flujo, pudiéramos destetar desde la cánula de alto flujo al 21% de FIO2. O sea, aire ambiente. ¿Hay algún índice que me indique que está yendo bien, así como el índice de ROX en adulto? Por ahora, digamos que se está usando, digamos, en cierto caso, el ROX modificado adulto, donde implica, digamos, frecuencia cardíaca. Pero digamos que ya tendría otros manejos, ya otros valores que todavía están en estudio. Digamos que este es un tema de expertise de ustedes, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen una frecuencia respiratoria alta, que tienen una fracción inspirada alta y están saturando limítrofe o no cambia mucho su saturación, pues es algo que ustedes dicen, pucha, el paciente necesita escalar a otra terapia. Lo que pasa es que ROX está estipulado para paciente adulto y para pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, ¿no? Ahora, digamos que ya está el modificado, como les digo, incluyendo frecuencia cardíaca, pero para niños está todavía en estudio porque los valores cambiarían totalmente, los valores son mucho más altos, ya que las frecuencias respiratorias de los niños son mucho más altas y obviamente el trabajo respiratorio se debe evaluar de otras maneras, ¿no? Un segundito. Otra pregunta. Desde cabeza, si en caso esté con terapia de rescate con inhaladores o nebulizaciones, ¿cómo sería el manejo en pacientes con cánula de alto flujo? Bueno, bien, Rosario, aquí normalmente cuando o sea, bueno, cuando se instaura la cánula de alto flujo, normalmente el paciente, digamos, si se le va a poner eh, micronebulización para broncodilatarlo o inhaloterapia, digamos que con los inhaladores no hay mayor problema porque se coloca encima de la cánula, nunca se debe retirar el soporte respiratorio, siempre debe ir puesto, porque si ustedes se retiran para nebulizar o retiran para poner el inhalador, pues digamos que se pierde el soporte unos minutos y no es la idea es tener el soporte continuo. Entonces, con inhaladores no habría problema porque ustedes instauran la terapia, de la maniobra de la inhaloterapia, que en realidad colocan con la inhalocámara 20 segundos, se espera 40 segundos extra, luego pone el segundo puff y ya. En realidad el paciente no se vio afectado cuando se coloca inhaloterapia, recuerden, por encima de la cánula, ¿no? Se pone la inhalocámara. Diferente de cuando le ponen nebulizaciones. A veces retiran la cánula de alto flujo para nebulizar al paciente y no se debería hacer de esa manera. Por un lado. Por otro lado, en este momento ya hay en el mercado disponible el sistema de alto flujo con el sistema de nebulización por malla vibratoria, o sea, el dispositivo, a las instituciones que tengan, por ejemplo, su sistema de nebulización de malla vibratoria o la marca que sea, pues, del sistema que tengan de nebulización aerogénica, pues, le ponen el circuito por ejemplo, del Airbo o el circuito de humidificación activa, pueden poner ahí la malla vibratoria y va a entrar directamente en la cánula de alto flujo sin ningún inconveniente. Y el medicamento va a impactar de manera adecuada aproximadamente un 90% más de lo que se entrega en un sistema de nebulización convencional que generalmente impacta, se queda la mayor cantidad de partículas pegadas en la boca o en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior llega muy poco medicamento. A diferencia de con este sistema de malla vibratoria, que sí genera un impacto positivo del medicamento, penetración del medicamento a la vía aérea. Como les digo, en este momento ya hay en el mercado, de pronto algunos de ustedes ya la conozcan, dentro del sistema de humidificación de alto flujo, ya vienen los corrugados con la conexión directamente de la malla vibratoria al sistema de alto flujo. O sea, no requerirían quitar la cánula de alto flujo ni colocar máscaras por encima de la cánula para dar nebulización. Sí, excelente exposición, licenciada Catalina. Bueno, hemos recibido muy buenos comentarios, tanto por parte de la plataforma Zoom como los que nos están acompañando en la plataforma de Facebook, felicitándola por su excelente ponencia.
esperamos contar con usted en otra oportunidad. Sí, y vamos a dar Muchas gracias. Voy a gracias a usted. compartir acá, ¿le puedo compartir el teléfono que me lo están pidiendo por acá o por el WhatsApp? ¿Cómo me